La encantadora ciudad de Guadalajara tiene mucho que ofrecer a los viajeros, desde apreciar sus edificaciones coloniales, espacios culturales, visitar sus centros comerciales modernos y su gastronomía. Si estás de visita por la ciudad, no te puedes perder la oportunidad de conocer uno de los templos más antiguos ubicados al norte de la ciudad. Para llegar, puedes tomar un Uber, un taxi, o si estás hospedado en el sur de la ciudad y deseas usar el transporte público, deberás tomar la línea 1 del tren ligero, bajarte en la estación Juárez y de ahí transbordar a la línea 2. Deberás bajarte en la estación San Juan de Dios, donde deberás salirte y tomar el macrobús en la calle Calzada Independencia. Entonces deberás bajarte en la estación Huentitán. El templo está ubicado en la calle Volcán San Francisco número 78, en Huentitán, el Bajo. Huentitán es un pueblo que existe desde antes de la llegada de los españoles. Es una palabra tarahumara que significa lugar donde se hacen ofrendas. Huentitán es conocido debido a que en este pueblo nació Vicente Fernández y también por uno de sus atractivos turísticos, la Barranca de Huentitán, un lugar donde se puede admirar la naturaleza, sus paisajes y también mucha gente viene a ejercitarse. Los franciscanos evangelizaron Huentitán y construyeron una pequeña ermita de adobe y paja, lo que hoy se le conoce como la parroquia de Nuestro Señor de la Ascensión. De esa pequeña ermita, hoy solo existe una barda. Es una parroquia de las más antiguas de Guadalajara. Es una joya de arquitectura y de historia. Cuentan que anteriormente en este lugar había un pequeño hospital y que su plazoleta exterior fue un panteón. El templo fue edificado según la inscripción que tiene en uno de sus pilares en 1734. A un costado del templo podemos ver vestigios de lo que fue la capilla hospital, creados aproximadamente alrededor de 1531. Se puede leer que en 1530, ante la derrota infligida por la expedición de don Nuño Beltrán de Guzmán, comenzó a despoblarse y sus moradores fueron evangelizados por los franciscanos. Fray Antonio de Segovia fue de visita, ya que no había residencia de religiosos, y a mediados del siglo XVI fue comunidad cristiana floreciente. Llegó a tener una cofradía con hospital dedicado a la Inmaculada Concepción, cuya imagen aún se encuentra en la iglesia actual, y en el siglo XVI la iglesia fue levantada por los franciscanos y fue construida aprovechando una parte de la capilla del desaparecido Hospital de la Limpia Concepción, que los franciscanos edificaron en este lugar. Su torre es sencilla, sus escalones son de cantera, su atrio cuenta con varios jardines y muy arbolado. El piso del templo era de madera, después fue mosaico y actualmente es entarimado, mismo que perteneció a la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Su altar es en forma de cruz y tiene la figura del Señor de la Ascensión tallado en pulpa de caña de maíz, de más de 2 metros, el cual fue restaurado. Sobre el origen del Cristo hay 2 leyendas urbanas. Una de ellas trata de que el Cristo pertenecía a los indios de Mezquitán y que ellos lo prestaban a Huentitán 2 veces al año, y que en una de esas visitas el Cristo ya no quiso salir. Al parecer ya no pudieron sacarlo por la puerta y se quedó desde entonces en la capilla. La segunda leyenda habla que el Cristo estaba en las aguas del río Santiago y que fue rescatado por los indios y colocado en el templo, por lo que concluimos que es todo un misterio el origen del Cristo.
En la actualidad, la parroquia sigue funcionando. Cuenta con varios jardines arbolados y tiene un árbol con más de 200 años de antigüedad. Es una higuera negra. El árbol se mantiene frondoso durante todas las estaciones del año. Se cree que eso se debe a que el atrio de este templo llegó a ser un panteón, por lo que su tierra es muy fértil. Está cerca de la entrada antigua a la parroquia, la cual está enmarcada con un arco de piedra. A un costado de la capilla está un pequeño museo de arte sacro, el cual fue inaugurado en el 2018. Cuenta con 4 salas donde se muestra la historia de Huentitán y una muestra de reliquias religiosas. Como puedes darte cuenta, la capilla es pequeña, pero muy solicitada por su belleza. Ha sido escenario de películas, ceremonias religiosas y eventos sociales. Cada rincón de este lugar tiene su propio encanto, por lo que puedes tomar excelentes fotos. Sus jardines cuentan con gran variedad de árboles, flores y diversas plantas. En su atrio se encuentra una pequeña cruz y un altar de piedra dedicado a la Virgen de Guadalupe. Si vienes a este lugar, vas a sentir una paz y tranquilidad. Sus jardines invitan a la reflexión, a estar en un momento en paz con nosotros mismos. Sin duda, es un imperdible de Guadalajara que debes conocer. A continuación, aquí les dejo unas tomas y fotografías de este hermoso lugar.